Bienvenidos a un nuevo especial de Agenda Económica destinado a conocer, analizar y también hacer preguntas sobre las medidas económicas de los candidatos presidenciales a la moneda. En esta ocasión vamos a conversar con el que un medio escrito describió como el orejero económico de Johannes Kaiser. Me refiero a Víctor Espinosa, a quien le agradezco que nos acompañe. Víctor, bienvenido a CNN Chile. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Víctor, tú eres actualmente investigador de la Universidad del Desarrollo, profesor de esa universidad, también de la Universidad Autónoma, ingeniero comercial de la Adolfo Ibáñez, magíster en Economía y también de Políticas Públicas. Cuéntanos un poco sobre tu expertise y también cómo fue este acercamiento con el candidato del Partido Nacional Libertario. Bueno, yo trabajo en la academia desde el año 2016. Siempre en el área de economía, crecimiento económico y desarrollo económico. Y desde el año, desde mi vuelta a Chile en el año finales del año 2020, producto de la pandemia, me he especializado en economía de la escuela austríaca, que se diferencia de las demás por posicionar al emprendedor como el motor del crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, lo que analizamos los economistas austríacos es cómo el entorno institucional formal, por ejemplo, la Constitución, las leyes, los decretos, reglamentos, y las instituciones informales, la cultura, normas sociales de convivencia, valores sociales, pueden facilitar el emprendimiento, lo pueden obstaculizar o lo pueden impedir. O sea, la escuela austríaca debe potenciar mucho el venture capital o capital de riesgo. Generar las condiciones para que la gente pueda lograr sus objetivos en la vida. No solamente a través de inversionistas ángeles, sino que en todo mucha pyme, mucho capital semilla de Corfo, por ejemplo. Liberar el potencial humano, sí, a todo ámbito, a nivel laboral, a nivel educacional, a nivel previsional, y a nivel tributario y burocrático. Tú escribiste un libro, me imagino que sí, obviamente dando a entender estas ideas, y que fue a través de ese libro que alumnos tuyos te acercaron con Johannes Kaiser. Sí, mi libro es Principios Modernos de Economía del Desarrollo, que se publicó en el año 2023, y en mi tesis doctoral, prologada por Jesús Huerta de Soto, quien fue mi director de tesis doctoral, que además es el profesor de Javier Milei. Bien. De hecho, recientemente estuvo en Chile, en abril, vino invitado por la Universidad del Desarrollo, y luego fuimos a Buenos Aires porque le dieron un doctorado honoris causa y se lo entregó el mismo Javier Milei. Efectivamente, yo nunca he tenido mucho contacto con la política, ni con los políticos. Sin embargo, gracias a mis queridos alumnos que sí estaban metidos en el mundillo, le hablaron de mí, de mi libro, de mis investigaciones académicas a Johannes. Y un día, después del año nuevo, en enero, de la primera semana de enero de este año, me llama una persona, Johannes Kaiser, me dice: Víctor, me han hablado de ti, quiero que nos reunamos a tomar un café en la cafetería Múnich, en tal vez Providencia, porque quiero que hablemos del futuro. Y ahí se sumó. Y ahí me comentó que va a ser candidato presidencial, que es de una ideología libertaria, que tiene un partido que se llama Nacional Libertario, que está creciendo como la espuma, y que quiere implementar las propuestas que hemos venido levantando desde hace mucho tiempo. Partamos entonces con esas propuestas. Sí. Ustedes quieren bajar los impuestos a las empresas fuertemente, de 27 a 15%. Efectivamente, y es lo que tenía Chile cuando era uno de los países más competitivos fiscalmente a nivel corporativo del mundo. De hecho, queremos una tasa de impuesto corporativo, es decir, para las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, de 15%, sí y solo si retira su utilidad de su empresa. Pero si la reinvierte, el impuesto corporativo va a ser cero, y eso es lo que tenía Chile cuando era un país de los más competitivos, y es lo que tiene actualmente Estonia, que es el líder en competitividad fiscal del mundo. Es como restituir el FUT. Sí, pero mejor. Por ejemplo, vamos a incluir en este cero de impuesto a nivel corporativo tanto la ampliación de infraestructura, compra de maquinaria, tecnología, capacitación a los trabajadores, inversión en I+D, marketing, digitalización y crecimiento dentro de nuestro país. Menciono el FUT porque es algo similar, porque está pensado para que si no se retira, vaya a inversión. Me imagino que tiene que haber un registro, y tienen pensado que este 0% de impuestos sea para quienes invierten en un corto plazo, no para quienes declaren que van a invertir pero la mantienen ahí. Es decir, si yo tengo una empresa y mis utilidades las reinvierto, no pago impuesto corporativo, solo pago si las retiro. Pero una reinversión concreta. Sí, dentro de los ítems que les acabo de mencionar. Sí. Y si no, se llega a 15%. Al 15%. Entonces, ¿qué es lo interesante?
es que el incentivo es que las empresas, micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, lo que van a hacer es contratar personas, ampliar el local, comprar nuevas maquinarias, etcétera, expandirse, crecer. Nosotros queremos que las micros sean pequeñas, que las pequeñas sean medianas y las medianas sean grandes. Y los estudios internacionales muestran que eso tarda aproximadamente en promedio 3 generaciones. Entonces nosotros, como no somos políticos y no nos interesa hacerlo, tenemos una visión de 50 años, no solamente la visión miope del político tradicional. ¿En qué plazo bajar de 27 a 15%? Bien, nosotros para implementar nuestro plan económico de sentido común tenemos plan A, B, C y D. El plan A estamos diseñando la ley Ómnibus, bueno, un paso antes. Nos hemos juntado 4 veces con Federico Sturzenegger, me he juntado 2 veces con Luis Caputo, el ministro de Desregulación y de Economía de Milei. Nos hemos juntado con Milei, próximamente vamos a volver a reunirnos. Entonces, cuando yo le explicaba nuestro plan económico de sentido común para que Chile sea un país desarrollado, nos decía, pero tú quieres lograr el superávit fiscal, reducir el gasto público durante el gobierno. ¿Y si lo haces el primer mes? Entonces lo que estamos haciendo como Partido Nacional Libertario es siguiendo la metodología que utilizó Federico Sturzenegger para tener el 12 de marzo el plan A, que es la ley Ómnibus, la ley de leyes, que es una ley que va a incluir reforma tributaria, laboral, educacional, de seguridad. Si lo entendí bien, sí. En ese plan A es ya tener todas las leyes escritas. Pero superávit fiscal el primer mes. A eso estamos apostando. Ya, pero eso van a requerir un recorte, sí, entre ni 4... siquiera como describirlo para que, sí. Porque tiene que ser enorme. Exactamente, de hecho el déficit, bueno, es que no estamos preparados incluso para el peor escenario, porque supuestamente este año... No. El plan B son los decretos, que son iniciativa exclusiva del presidente, y eso lo vamos a lanzar todos los decretos el 12 de marzo. Okay. Y luego el plan C son los reglamentos. Por ejemplo, si los políticos no, mientras se discute, por ejemplo, la eliminación de las contribuciones, la reducción de la carga tributaria para las familias y los emprendedores, podemos reducir, por ejemplo, las contribuciones por circular del Servicio de Impuestos Internos. Bien, podemos reescribir los distintos reglamentos, por ejemplo, para los permisos ambientales, entre muchas otras cosas, en educación, en trabajo, etcétera. Y el plan D es una consulta popular no vinculante, es decir, nosotros le vamos a plantear a la ciudadanía todos estos proyectos el día 12 de marzo del año 2026 y, por ejemplo, hay reformas que para nosotros son claves como la tributaria. Y supongamos que los políticos no quieren bajar los impuestos a los emprendedores ni a las familias chilenas. Entonces vamos a hacer una consulta popular no vinculante, en caso de reforma tributaria, en la página del Ministerio de Hacienda, donde la gente va a poder votar con su clave única. Si quiere, va a estar la ley. Va a entregar su opinión. Su opinión. Y eso nos va a servir como insumo para demostrarle a los políticos que son unos delincuentes y que se esconden detrás de los pobres para mantener sus privilegios de casta. Bueno, pero ahora es parte del comando de Johannes Kaiser, así que ya está dentro de los políticos. Quiero preguntarle, como un virus dentro del sistema. Víctor, ya, pero este mes, para llegar inmediatamente al superávit fiscal, ¿cómo lo van a lograr? Bien, nuestro pilar económico de sentido común tiene 4 pilares. El primer pilar es la reforma tributaria. El segundo pilar es eliminar la burocracia asfixiante, que tiene 2 partes, los proyectos de inversión que requieren permiso ambiental y los que no. Podemos detallarlos si tú así lo estimas conveniente. Y el pilar 3 es la reducción del gasto público para lograr superávit fiscal. Pero el primer mes, ¿qué van a hacer? Porque tienen que recorrer el gasto inmediatamente. ¿Qué medida concreta? Bien, primero vamos a reducir los ministerios de 25 a 9. Tenemos un equipo, en el equipo económico somos más de 100 profesionales, entre académicos de distintas universidades del país, personas que trabajan en gremio, empresarios, etc. Entonces ahora estamos en la etapa, como ya tenemos el programa listo, estamos en la etapa de actualizar el funcionamiento de los distintos ministerios. ¿Ya? Bien. Entonces, en ese contexto, en esta actualización, lo podemos hacer incluso sin ley. Porque, por ejemplo, no vamos a nombrar ministros de determinadas carteras que vamos a fusionar. No, porque vamos a tener 9 ministerios. De acuerdo a lo que mencionan, tendrían que nominar a 9 nomás. Exactamente, vamos a tener 9 ministerios. Entonces, en esa reducción, por ejemplo, hay ministerios que gastan 1.000 millones de dólares en arriendos para oficinas de géneros e indígenas. Todo eso se va a determinar el día 1. Todo eso se va a terminar el día 1. Este gobierno tenemos catastrados 106 personas que ganan entre 2 y 3 millones, que si lo sumas y lo anualizas, te dan 2.200 millones de dólares de gasto. Persona ¿mensual? Que no entró, no anual, lo que entró por concurso, que no entró por concurso, etcétera,
y eso es exactamente lo que cuestan las contribuciones. Así las vamos a pagar. Ahí hacen el neteo. Exactamente. ¿Qué ministerios dejarían? Bien, los 9 ministerios son los siguientes. El primero va a ser el Ministerio del Interior, que va a incluir Interior, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia. Toda la moneda. Exactamente, un ministerio, ¿Ya? porque es un ministerio político. El segundo, bueno, Ministerio de Justicia va a quedar igual. Ministerio de Seguridad se va a unir con Defensa, es decir, la seguridad la vamos a despolitizar, bien, porque nunca hemos visto corderos atrapando lobos. Entonces, haciendo alusión a un ministro actual. Exactamente, exactamente. Nunca hemos visto corderos atrapando. Entonces los vamos a despolitizar para que puedan hacer su trabajo como corresponde. Luego vamos a tener el Ministerio de Hacienda, que se va a mantener. Ministerio de Economía, que va a incluir minería, energía, agricultura, medio ambiente y economía. Bien, ¿por qué? Porque ahí está toda la permisología, entonces necesitamos juntarlos, porque son ministerios técnicos, juntarlos para avanzar en este pilar 2, que era la eliminación de la permisología. Luego vamos a tener el Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene como objetivo la superación de la pobreza y empoderar a la gente más humilde para que pueda lograr sus proyectos en la vida. Me imagino que desarrollo social y trabajo. Desarrollo social, trabajo, educación, mujer, cultura, deporte, ciencia y tecnología. Porque vamos a integrar la visión de la educación pública en Chile con la visión del trabajo y con la ciencia y tecnología, con el sector productivo. Creo que ahí están todos, me parece. Bueno, no, luego queda relaciones exteriores, sí. Bueno, y no sé. Bienes nacionales, bienes nacionales, Ministerio de Infraestructura, que va a incluir bienes nacionales, obras públicas, transporte y telecomunicaciones, y vivienda y urbanismo. Más que eliminar directamente algún ministerio, es fusionarlos dentro de nuevos... Para optimizar su gestión. Optimizar gestión. Porque entonces, tienes programas duplicados, tienes personal duplicado, tienes presupuesto duplicado y los chilenos se sacan la mugre para pagar sus impuestos, entonces se tienen que usar bien. ¿Es reducir personal, reducir gastos y eliminar programas mal evaluados? Sí, totalmente. Y eso nos va a entregar, bueno, en esta reducción, en esta reorganización, reestructuración de los ministerios, se puede ahorrar entre un 1,5 y un 2% del PIB. Más o menos 6.000 millones de dólares. Eso lo tenemos catastrado con nuestro equipo que está haciendo la auditoría del Estado, que tenemos todos los datos de todo. ¿Y ese es el recorte fiscal que tienen pensado? No. Luego vamos a eliminar todas las transferencias a las fundaciones y ONGs. ¿Por qué? Porque eso es un robo que sirve para financiar campañas políticas, que sirve para paralizar luego proyectos de inversión y sirve para hacer protestas en las calles. Eso se va a cortar el 12 de marzo y también fue una sugerencia de Federico Sturzenegger. ¿Cuánto es el recorte total que van a hacer el gasto fiscal? Bueno, y además los programas mal evaluados, que son 689, si eliminamos los más evaluados, se puede ahorrar entre un 2 y un 4,5% del PIB. Eso está publicado en Libertad y Desarrollo. Entonces estamos sumando ya 4,5% del PIB entre los programas mal evaluados. Pero pongamos el mínimo, 2. 2 más el 2 del... 4. Bien, 4,6. Más las transferencias a fundaciones. 4,6% del PIB. Y el superávit y el déficit fiscal en Chile, según el gobierno, dice que van a llegar a 1,8, pero ya van en casi 3. Entonces, incluso en el peor de los casos, vamos a lograr el superávit fiscal. Un recorte de más o menos 13.000 millones de dólares anuales. Y con eso quieren netear lo que van a dejar de recibir por impuestos a las empresas y por contribuciones. Sí, eso es la reforma tributaria. Bueno, depende. Tenemos considerado de que es nuestra reforma tributaria para ser líderes en competitividad fiscal. Incluso le vamos a ganar a Estonia, porque Estonia tiene 0% de la reinversión, pero si uno retira es un 22%. Nosotros vamos a tener lo mismo, pero con 15%, o sea, le vamos a ganar. Bien. Cuando Chile tenía ese sistema, recaudaba lo mismo que ahora como porcentaje del PIB. Lo mismo, pero crecíamos al 5%. Teníamos una productividad creciente. Teníamos una informalidad a la baja. Entonces, otra cosa, vamos a liberar el potencial humano. ¿Y por qué es importante lo que estamos diciendo? Porque ninguna otra candidatura lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tiene a toda su gente adentro, le debe favores a todo el mundo. Para eso es condición necesaria llegar a acuerdo con los otros partidos de la actual oposición, Partido Republicano,
Chile Vamos para tener votos en el Congreso? Sí, sí, Chile Vamos va a tener una oportunidad histórica para expiarse de todos sus pecados y por haber votado tan mal como la reforma tributaria de Bachelet que destruyó la economía, la reforma laboral que hizo más difícil contratar y despedir, la reforma educacional que destruyó la educación pública, los dos procesos constitucionales, la reforma de pensiones que no tiene financiamiento. Y podríamos continuar todo el día. Bueno, vamos a hablar precisamente de algunos de los temas que mencionó con Víctor Espinosa, que es el consejero económico de Johannes Kaiser, al regreso de esta pausa acá en Agenda Económica. KPM junto al consejero económico de Johannes Kaiser, Víctor Espinosa. Víctor, mencionamos la reforma de pensiones antes de hacer la pausa. La criticó mucho y quiero preguntarle, ¿la van a implementar tal cual está aprobada? Porque ya es algo aprobado por ley. Sí. Bueno, la reforma de pensiones le vamos a hacer varios cambios. Uno, vamos a eliminar los fondos multigeneracionales porque eso inhibe la libertad de elegir. Es decir, como un grupo de burócratas, imagínense Francisco Vidal decidiendo en qué fondo vas a estar según tu edad, o sea, una locura. ¿Y cómo lo piensan hacer? Porque eso ya se aprobó. Sí, bueno, otra reforma. Sí, eso va a ir en la ley ómnibus. Es como la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que sería una reforma para la reforma. Sí, pero esta va a ser una reforma libertaria, buena, que sea conducente a al mantener el superávit fiscal y liberar el potencial humano. ¿Y van a esperar que se implemente la reforma de pensiones para presentar esa reforma? No, el 12 de marzo vamos a presentar todas las leyes, la ley ómnibus. Y luego dependerá del Congreso. ¿Y qué va a tener esta reforma de pensiones? Bien. Eliminar los fondos generacionales que mencionaba. Eliminar el préstamo al Estado. Que el 1,5. Que es una expropiación, o sea, te van a quitar el 1,5% de tu cotización, de tu trabajo, con la promesa de devolvértelo en 30 años. O sea, no te lo van a devolver. De hecho, gente del oficialismo ha dicho, no lo vamos a devolver. ¿El 1,5 se sumaría a las cuentas individuales? Exactamente. ¿Llegaríamos a 16% para las cuentas Exactamente, individuales? El promedio de la OCDE es 18. Tenemos que aproximarnos a eso, porque la gente, bueno, los chilenos son los segundos que más viven con mayor expectativa de vida de toda América, solo nos supera Canadá. Entonces, si nos seguimos jubilando a los 60, 65 años y la gente cada vez, no hay sistema de pensiones que aguanten, no existe eso. ¿Y qué hay? Entonces, 16% de cuentas individuales más la PGU. La PGU sí. El problema es que la PGU se ha financiado con crédito, por ejemplo, con el BID. Eso está en la página del BID, donde está la partida de que se han financiado con crédito la PGU. Entonces nosotros, para hacerla sostenible y entendiendo en la realidad que la población en Chile se está envejeciendo, tenemos varias iniciativas. Una de ellas es hacer un fondo soberano como Noruega o Emiratos Árabes con la modificación que vamos a hacer el royalty minero y además con la privatización de empresas públicas como TVN y la licitación de activos del Estado. ¿Van a privatizar TVN? Sí, por supuesto. ¿TVN se vende también el 12 de marzo? Sí, también. Sí, ya tenemos diseñada la propuesta para venderla. ¿Y este fondo soberano es como el Fondo de Reserva de Pensiones actual? No, va a ser como el de Noruega, que se va a capitalizar. ¿Ya? Para hacer la sostenibilidad de las pensiones en el largo plazo. Y habló de modificación al royalty minero. ¿Qué quieren hacer? Sí, bueno, eso lo dirá Cristian Parra, que él no quiero pasar a llevar su área. Porque a diferencia de otros, nosotros tenemos equipos, somos alrededor de 450 personas. Pero alguna sí. medida general para saberlo. Sí, no lo puedo adelantar, pero él ya lo ha dicho públicamente. De hecho, Johannes me parece que lo dijo ayer también en el debate. Ya, me queda claro lo de la reforma de pensiones. Y ya que estamos hablando de pensiones. Sí. Bueno, y además en pensiones lo que vamos a hacer, estamos mirando el ejemplo de Australia, que en Australia es más de 360 fondos para las pensiones, no 5 como acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que todas las instituciones que están certificadas por la CMF, que están en el mercado financiero, van a poder ofrecer planes de pensiones. O sea, que la gente aumentar la competencia para la aumentar AFP. La oferta, eliminar el oligopolio que hoy son las AFP y que la gente elija. Darle la libertad a la gente. Sobre los retiros de fondos. Es un tema que uno imagina que va a salir en algún momento de la campaña. ¿Cuál es la postura de Johannes Kaiser? No, los retiros de fondos de pensiones es una estupidez. De hecho, la inflación que hemos tenido en el último tiempo es producto de la inyección de masa monetaria en la economía versus la demanda, que es la producción de bienes que no ha ido a la par. Ni siquiera autopréstamo como está proponiendo el PDG y también Franco Parisi. Bueno, esa es una irresponsabilidad, porque obviamente no se va a devolver, va a ser un CAE.
Entonces llega el momento, entonces, por más que le pueda costar votos en contra, Johannes Kaiser no va a dudar y lo va a rechazar. Tanto en el Parlamento como en campaña. Yo no sé lo que va a hacer Johannes Kaiser en el Parlamento. Lo que sí sé es que no está en nuestro plan económico. No, por lo que me dicen, me imagino que va a decir Yo no que voy a impulsar ningún retiro del fondo de pensiones, porque lo que está haciendo es que a la gente es pan para hoy y hambre para mañana. Uno, generas inflación y dos, les estás quitando su pensión futura a la gente. Yo no me acuerdo cómo votó Johannes Kaiser, pero me imagino que votó en contra. Entonces, por eso le pregunto si su postura ya está definida o no para si llega ese momento. No está en el plan económico y si yo soy el ministro de Hacienda no lo voy a impulsar. ¿Es parte de la conversación que tuvo con Johannes Kaiser que usted llegue a ser ministro de Hacienda si es que llega la moneda? A mí no me importa, pero si él quiere que yo sea ministro de Hacienda va a tener que ajustarse a este plan económico de sentido común. De lo contrario no voy a perder mi tiempo. Por ejemplo, yo trabajé con Ignacio Brión, incluso fue mi profesor, yo sé que él tiene la película clarísima. Pero la gente que tiene a su alrededor tornilla al revés, entonces cuando estuvo en el Ministerio de Hacienda fue un fracaso. Entonces yo no estoy dispuesto a perder mi tiempo con gente que va a tornillar al revés. Lo que sí estoy seguro es que Johannes Kaiser hoy es el único que está comprometido con que Chile vuelva a ser un país desarrollado y volver a las condiciones que nos aproximaron a eso, que es, por ejemplo, esta reforma tributaria. Cuando Chile lideraba los rankings, cuando éramos el séptimo país con mayor libertad económica del mundo. Víctor, ¿medida principal para fomentar el empleo en Chile? Bueno, primero hay que aumentar la demanda de trabajo. Y para aumentar la demanda de trabajo necesita una reforma laboral. Bueno, nos hemos juntado con todos los gremios empresariales de todos los tipos, de todos los tamaños, y todos coinciden en que los problemas que ellos les aquejan son tres. Primero, la seguridad. Sí. Bien. Segundo es la permisología. Y tercero son los impuestos. Y todo el programa de Johannes Kaiser está enfocado en eso. ¿Mantendrá la reducción de la jornada laboral al horizonte de 40 horas? Sí, sí. ¿Alza de salario mínimo? ¿Alguna propuesta ya formulada? Vamos a subir los salarios, pero de verdad. Porque si fuera tan fácil subir los salarios mínimos por ley, ¿por qué Janet Jara dice 750 y no 5 millones o 10 millones? O sea, ¿con la inercia propia de la economía? Sí. ¿No a través ¿Cómo de es eso? ¿No a través de una ley? No, pero es que expliquemos cómo se aumentan los salarios de verdad. ¿Por qué? Porque si yo pongo un salario mínimo de 1 millón de pesos, dejo afuera a toda la gente cuya productividad es inferior a 1 millón de pesos, que es principalmente la gente que no tiene cualificación, etcétera. Bien. ¿Cómo se aumentan de verdad? Para aumentar la productividad laboral se necesita inversión, tanto en educación, bien de capital humano, y bien de capital físico, tecnología. Y para que haya mayor inversión en capital, bienes de capital, se necesita ahorro. Y para que exista ahorro se necesita un entorno institucional que lo facilite. ¿Cómo? Con bajos impuestos, baja regulación, orden público, igualdad ante la ley, que el gobierno y el Banco Central dejen de manipular el dinero y el crédito, que no se sigan endeudando, que no haya barreras al comercio internacional. ¿Por qué mencionó el Banco Central? Porque el control de la tasa de interés es un control de precio. No, pero le pregunto porque usted de la escuela también de Javier Milei, sí, muy cercano a él, y él quería eliminar el Banco Central en Argentina. ¿Está dentro de la idea de usted? No está en el plan de gobierno, pero mi opinión sobre el Banco Central es pública, está en mi libro. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es su opinión? Sí. Bueno, ¿que no debería existir? Bueno, búsquenlo en el libro. No, pues sí. No, porque siempre... ¿Pero que no debería, cree que no debería existir el Banco Central? Porque eso es lo que opina Javier Milei. O sea, si quieres erradicar la inflación y que la tasa de interés sea la tasa de interés de mercado y por lo tanto no genere ciclos económicos y cada cierto tiempo tenemos un auge artificial y luego una crisis financiera y recesión económica, así se elimina eso. Pero por eso le pregunto. Usted dice que le gustaría ser ministro de Hacienda. Si fuera ministro de Hacienda, ¿impulsaría un proyecto de ley para eliminar el Banco Central? No. No está en el programa. Por más que lo vea usted como un escollo para el desarrollo económico. Si a mí me lo piden, lo cierro. Pero no me lo han pedido. Víctor Espinosa, consejero económico de Johannes Kaiser. Gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Estos especiales los vamos a seguir haciendo acá en Agenda Económica porque es muy importante que ustedes conozcan las propuestas económicas de los candidatos a la moneda. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.